Tiene brillo el gabinete de la gobernadora Jennifer González. Había un programa de televisión hace un tiempo atrás, hace unos cuantos añitos atrás, que había un nenito que le daba una cantidad de chocolates a los participantes del programa si se destacaban, si eran sobresalientes y preguntaba si tenía brillo o no. Yo creo que el gabinete de Jennifer González no tiene brillo, pero yo creo que es un diseño deliberado, es por diseño, es una acción deliberada. Yo creo que el equipo de trabajo que ha anunciado la gobernadora para los puestos de gabinete y su equipo de trabajo, está diseñado ese equipo de trabajo para que brille una persona, ella, Jennifer González, la gobernadora. Eso es riesgoso políticamente porque todas las consecuencias de la ejecución de la política pública parará en su oficina. Pero yo creo que Jennifer González tiene el suficiente juego de pie político como para asumir esa responsabilidad. Y yo he visto sus contestaciones y sus respuestas en estos días en conferencias de prensa y en entrevistas, y la veo muy segura, la veo muy convencida de la política pública que ella quiere ejecutar y de que le está poniendo una vara bien alta a sus jefes de agencia para que ejecuten esa política pública, y que si no la ejecutan habrá consecuencias sobre esos jefes de agencia. Yo creo que el equipo de trabajo no tiene grandes estrellas, el gabinete no tiene grandes estrellas. ¿Por qué? Porque la estrella de esta administración será únicamente ella, como la que dictará junto a la Asamblea Legislativa la política pública del país. Como dije, eso es riesgoso políticamente, pero ciertamente yo creo que para ella no será un problema. Para ella no será un problema asumir esa responsabilidad y estar en el día a día respondiendo por los éxitos o fracasos en la ejecución de la política pública. Y yo creo que ha sido una decisión sabia, considerando su perfil político, porque los jefes de agencia que han sido estrellas en otras administraciones al final terminan opacando al gobernante. Al final terminan siendo ellos los buenos y el gobernante, como quiera, se lleva la mala parte de la historia. Y veamos unos ejemplos. Francisco Párez, en el Departamento de Hacienda como secretario. Al final, Francisco Párez era un rising star, una estrella dentro del gabinete del PNP de Pierluisi, anteriormente de otros gobernadores, de los anteriores, y Francisco Párez era una estrella, pero ese estrellato, ese positivismo que irradiaba su figura dentro del gobierno no salpicaba, no le caía al gobernador, al gobernante de turno, se quedaba en él. Y eso es bueno para un gobernante, pues, porque tienes un jefe de agencia que está ejecutando, que te está provocando muchas buenas noticias, pero al final el gobernador es un político, y es un político que va a las elecciones cada 4 años, y él necesita que la ejecución de su equipo de trabajo le rebote a él. Y ese es el problema a veces de tener jefes de gabinete o jefes de agencia que sean muy estrellas, muy rockstars positivamente, y que ejecuten bien, cuando al final eso no le rebota al gobernante. Y en el pasado hemos tenido otros. Por ejemplo, Aníbal Acevedo Vilá tenía a Idalia Colón en el Departamento de la Familia, Yolanda Sayas, Departamento de la Familia bajo Cilia Calderón, dos grandes secretarias de la familia que todavía tienen vigencia en la vida pública del país. Idalia Colón fue la directora de campaña de Juan Zaragoza cuando intentó correr para la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático. David Bernier fue secretario de Estado bajo Alejandro García Padilla, y eso le llevó a correr para la gobernación, y fue un jefe de agencia que brillaba, pero brillaba solo, tanto así que le colocó en la candidatura a la gobernación del Partido Popular Cilia Calderón. Tenía estrellas dentro de su equipo de trabajo, una Anabel Rodríguez, que era la secretaria de Justicia, que después pasó al Tribunal Supremo de Puerto Rico hasta los otros días que se retiró. Y los casos más dramáticos los vimos en la década de los 90, cuando durante esa década fue gobernador Pedro Rosselló, y tuvo un equipo de trabajo que eran todos unas estrellas, tanto así que 24 años después todavía estamos escuchando los nombres de ellos y no del entonces gobernador. Pedro Pierluisi fue secretario de Justicia de Pedro Rosselló. Luis Fortuño fue director de turismo de Pedro Rosselló.
Tenemos así por el estilo otros. Carlos Pesquera fue el secretario de Obras Públicas de Pedro Rosselló, todavía es una voz en la vida pública del país. Así que, de nuevo, yendo y volviendo al tema de Jennifer González, yo creo que ha sido, yo no sé si es porque les ha sido difícil encontrar otros profesionales para las distintas agencias. Probablemente se les haya sido complicado conseguir gente, pues porque no todo el mundo se quiere someter al proceso político, ¿verdad? De ir al Senado, de pasar un proceso de confirmación en la que te sacarán todo de tu vida, sobre todo por parte de la oposición que buscará utilizar a esa figura nominada como un conducto para atacar políticamente al líder del PNP, en este caso la presidenta del PNP y gobernadora Jennifer González. Así que no todo el mundo se quiere someter. Probablemente haya algo de que se les haya hecho difícil conseguir gente para el gabinete, pero yo creo que por diseño, y es una teoría mía, por diseño se ha establecido un grupo de trabajo que hasta cierto punto es low profile, para que ella sea la que brille en la ejecución de la política pública. Y ya tenemos casi todo el equipo de trabajo conformado en el grupo de la gobernadora. Yo creo que del grupo de secretarios designados que ya tiene la gobernadora, quizás la que más problemas va a enfrentar ahora en el Senado cuando comiencen los procesos de consideración de nombramientos y confirmación de nombramientos es el de la secretaria de Justicia, Janet Parra. Janet Parra podría ser la secretaria nominada con más problemas ante el Senado de Puerto Rico. ¿Por qué? Pues miren, no hay grandes objeciones que se sepan o no hay grandes problemas que se sepan al día de hoy públicamente con Janet Parra. Pero Janet Parra siempre ha sido vista como una persona polémica, como una persona impulsiva, con problemas de carácter, con problemas de temple. Y para ser secretario de Justicia, pues usted tiene que tener cierto temple, porque usted al final es el abogado del pueblo de Puerto Rico. Es la persona que acusa a nombre del pueblo de Puerto Rico a los criminales, por ejemplo, o entabla acciones civiles para hacer algún reclamo a nombre del pueblo de Puerto Rico. Y a Janet Parra no se le ha conocido particularmente por ser una persona con un carácter sosegado o con un temple. He escuchado que también pueden haber cosas por ahí de cuestionamientos previos en su carrera profesional como abogada, como exfiscal en el Departamento de Justicia, atendiendo casos de alto perfil, de narcotráfico. Casos donde ella fue fiscal y después pasó a ser abogada de defensa. Ahí podrían haber cuestionamientos. Yo vislumbro que con ella podría haber problemas. Acuérdense que ella estuvo en el Departamento de Justicia, ella fue fiscal en el Departamento de Justicia y sale estando Domingo Emanueli, el anterior secretario de Justicia, por problemas precisamente con él, por el manejo de casos de alto perfil. Tenemos, por ejemplo, en el Departamento de Educación a Eliezer Ramos. Eliezer Ramos es una figura que fue votada por Pedro Pierluisi cuando era secretario de Educación hace tan solo 2 años en esta administración pasada. La gobernadora Jennifer González dice que lo está rescatando para que vuelva a ser secretario de Educación y ya comenzó a trabajar como secretario de Educación. Es un regreso que en el departamento ha sido visto positivo porque Eliezer tiene una personalidad muy sosegada. Tiene una personalidad muy afable, sobre todo con los medios, con la prensa, con los gremios magisteriales, que eso es bien importante, tener buena relación con la federación, con la asociación de maestros, las tiene una excelente relación con ellos y es una persona que dialoga, que negocia, que se sienta a hablar y que escucha. Así que yo vislumbro que Eliezer Ramos será exitoso, no debe tener problemas de confirmación en el Senado, a menos que surja en el proceso de confirmación del Senado las razones reales por las cuales Pedro Pierluisi le retiró hace 2 años la confianza para ser secretario de Educación. Nunca eso se aclaró, nunca se supo por qué Pedro Pierluisi sacó a Eliezer Ramos. Yo le pregunté esta semana en mi programa de televisión en Telemundo y básicamente me dijo que
que Pedro Pierluisi no le dio razones para sacarlo. Le pregunté también en el programa de radio junto a Denis Pérez en Magic por qué lo habían sacado. Le hicimos la misma pregunta y dijo que no se le dieron explicaciones en aquel momento para sacarlo. En aquel momento se especuló que los federales no lo querían porque no estaba utilizando los fondos federales que estaban siendo asignados al Departamento de Educación de Puerto Rico. Sin embargo, yo le pregunté en mi programa de televisión, primera pregunta, al secretario de Educación de los Estados Unidos, Miguel Cardona, si él había provocado la salida de Eliezer Ramos Pared hace 2 años del Departamento de Educación, y me dijo que no, que ellos no sacaban secretarios y que ellos no habían sido responsables de haber sacado al secretario de Educación, Eliezer Ramos. Así que eso no está claro. Si la razón verdadera surgiera en el proceso de confirmación en el Senado, pues quizás Eliezer Ramos, si hay alguna razón real de peso que no fuera la confianza y ya. Y la confianza es razón suficiente para que un gobernante saque a un secretario de agencia. Pero si surgiera alguna otra razón durante el proceso de confirmación en el Senado, quizá eso le pudiera representar algún problema. Me parece interesante que Eliezer Ramos ha dicho en estos días, en estas primeras comparecencias suyas ante la prensa, conmigo en televisión y en radio, que la descentralización del Departamento de Educación que comenzó a hacer Washington bajo la administración de Joe Biden y aquí en Puerto Rico bajo la Secretaría de Yanira Raíces en el Departamento de Educación, que la descentralización del Departamento de Educación no va a pasar. Claro, ya no está Biden, ahora está Trump en Estados Unidos, que no solamente no cree en la descentralización, no cree en el Departamento de Educación Federal. Ha dicho que lo va a eliminar, cosa que es bien difícil porque se necesita acción del Congreso y no creo que el Congreso vaya a hacer una cosa como esa. Pero me parece interesante que ha sido dramático Eliezer Ramos en decir la descentralización del Departamento de Educación tal y como fue conceptualizada por el gobierno de los Estados Unidos no va. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener el mismo sistema centralizado, burocrático, bajo esta administración? No sabemos. Claro, no perdamos de perspectiva, en medio de toda esta discusión sobre el gabinete constitucional de la gobernadora Jennifer González, que ya es republicana. Y con esto no quiero decir que es pro-Trump, no, lo que quiero decir es que su filosofía de gobierno es una filosofía republicana, que significa que es un gobierno que no cree en la regulación, que cree en tener manos afuera con el sector privado, creen que la libre competencia debe ser lo que mueva la economía, que el mercado se debe autorregular, que las empresas por oferta y demanda se deben regular. Por ejemplo, como ocurre con la gasolina, por ejemplo, que los precios de la gasolina no las dicta el gobierno, las dicta el mercado, ¿no? Las gasolineras, pues si yo la tengo a un precio y el de al frente la tiene más barata, pues me va a obligar a mí a bajar el precio y así se va regulando el mercado hasta que no la pueden bajar más porque no tienen márgenes de ganancia, ¿verdad?, con qué lucrarse. Así que no perdamos de perspectiva que Jennifer González es republicana en todas sus acciones y por eso el pueblo votó, ¿verdad? Y por eso el pueblo la puso en la fortaleza como la 13ª gobernadora de Puerto Rico. Así que me parece interesante lo que ha dicho Eliezer Ramos sobre el tema de la descentralización. Habrá que ver qué hace Washington con el Departamento de Educación Federal y si acá en Puerto Rico eso tiene alguna repercusión. En el Departamento de Recreación y Deportes ha nombrado al compañero de prensa Héctor Vázquez Muñiz, que hasta los otros días, ¿verdad? Hasta que fue nombrado era uno de los periodistas de deportes de Telemundo. Héctor Vázquez Muñiz es una persona que lleva muchísimos años en el periodismo deportivo, es abiertamente PNP, es abiertamente estadista, ha trabajado con el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, uno de los principales asesores de Jennifer González, así que por ahí está la conexión entre Vázquez Muñiz y Jennifer González, que es Ramón Luis Rivera. El municipio de Bayamón tuvo por mucho tiempo contratado a Héctor Vázquez Muñiz como uno de las figuras que se encargaba de los programas deportivos en el municipio de Bayamón, también con el municipio de Guaynabo. Así que en ese sentido no es una sorpresa política. Ahora, Vázquez Muñiz, ¿verdad? Ahora le toca ejecutar política pública sobre deportes en el país. Yo tuve una conversación esta semana en mi programa de televisión y a mí me parece que tiene que empaparse un poco más de los temas internos del Departamento de Recreación y Deportes para poder hacer cambios rápidos, ¿verdad? 4 años pasan rápido.
4 años pasan rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Así que hay que empezar a actuar rápido. Y además de su programa de adultos mayores, yo creo que el DRD necesita retomar o reforzar su rol fiscalizador en el deporte. Por ejemplo, el Departamento de Recreación y Deportes tiene un reglamento interno que dice cómo se deben llevar a cabo las prácticas y los torneos en el deporte infantil, en el deporte escolar, en el deporte juvenil. Un ejemplo, ese reglamento dice que niños de cierta edad en el béisbol, niños, no pueden pichar por arriba, tienen que pichar como softball por abajo. O en el voleibol, que los niños y niñas en cierta edad no pueden sacar por arriba, tienen que sacar por abajo. Sobre eso hay todo un debate, ¿verdad? Y esto tiene bases médicas. Pero hay un debate de la comunidad deportiva que dice, pero si no me dejas que un nene de cierta edad piche por arriba, pues me lo hace menos competitivo en los torneos regionales, internacionales, y eventualmente menos competitivo ante los scouts que van a venir a verlo para llevárselo en becas universitarias y eventualmente, si tiene suerte, a las grandes ligas. Yo creo que el DRD tiene que mirar ese reglamento y hacer una de dos cosas. O lo ejecuta y le mete mano y lo, como dicen los americanos, enforced el documento, o lo elimina para que no sea letra muerta. Yo creo que en este país estamos cansados de tener leyes y reglamentos que son letra muerta, que nadie les hace caso, pero están ahí, y el que estén ahí vigentes y nadie les hace caso y no se ejecuten, molesta. Molesta porque da la sensación de que el gobierno no funciona. Así que yo creo que el secretario nuevo de Recreación y Deportes, Héctor Vázquez Muñiz, debe tener como una de sus tareas el meterle mano a la fiscalización de lo que es el negocio del deporte en muchos aspectos, y estoy hablando de los torneos, estoy hablando de los clubes privados y estoy hablando de todos esos sectores que se lucran muchísimo, hacen un gran trabajo por los niños y por los jóvenes, pero hay algunos, sobre todo torneos, que yo creo que se les va la mano en cuanto a la comercialización del deporte a cuesta del esfuerzo y de la sobrecarga a veces de trabajo de los niños y de los jóvenes en Puerto Rico. Así que ahí tiene una tarea el DRD. Otro nombrado fue en el Departamento de Hacienda. Interesante, en el Departamento de Hacienda sacan al subsecretario y lo ponen de secretario. Se llama Ángel Pantoja, es un muchacho joven, 36 años, ha estado en el Departamento de Hacienda desde hace mucho tiempo, desde hace algún tiempo. Tiene buena reputación ante figuras de la comunidad de CPA, de todas las ideologías políticas. Creo que Juan Zaragoza ha hablado muy bien de él. Yo estuve hablando con él, me parece una persona con mucha capacidad, que tiene conocimiento de lo que tiene en las manos. Me parece, sin embargo, un poco conservador al momento de ejecutar posibles políticas públicas en el aspecto contributivo. De nuevo, no perdamos de perspectiva que estamos ante una administración republicana. Pero estuve hablando con él y me parece llamativo que, por ejemplo, en el tema del impuesto mínimo global, Pantoja tiene problemas ahí. Y estamos hablando de un impuesto mínimo global que muchas partes del mundo la están aprobando para poder generar más ingresos y que el capital no se fugue. Y él parece tener problemas ahí porque cree, como otros tantos administradores públicos, que el imponerle una mayor carga contributiva a las grandes empresas establecidas en Puerto Rico que generan ganancias multimillonarias, pues va a provocar que se vayan, que recojan sus bártulos y se vayan. La realidad es que en el pasado, medidas que se han tomado que imponen mayores cargas contributivas o menores cargas contributivas a estas grandes empresas multimillonarias establecidas en Puerto Rico, o medidas de política pública que se han tomado bajo la premisa de que eso va a generar más actividad económica, como la eliminación de la ley de cierre, que antes permitía que se cerraran los negocios los domingos y después los abrimos bajo el pretexto de que se iba a reactivar la economía. Ninguna de esas políticas públicas ha provocado una cosa o la otra. Así que lo veo conservador al momento de hablar de bajar el IBU, que ha sido un planteamiento que ha hecho la gobernadora a considerar. Dice que bajar el IBU cuesta. Y es cierto,
Pues si tú vas a el IBU, el Departamento de Hacienda tiene menos recaudo y tienen que ellos que generar más recaudo. Así que, o tienen que mantener los recaudos. Pero me reconoció que el nivel de captación significa que lo que está logrando capturar el Departamento de Hacienda en el IBU, es decir, de los comerciantes, está en un 78%. O sea que hay un 22% que no se está captando en la calle. Y yo creo que el Departamento de Hacienda tiene que reforzar su trabajo de capturar el impuesto. ¿Para qué? Para que eventualmente nos bajen a nosotros el IBU, nos bajen las contribuciones sobre ingresos y nos liberen un poco más del peso contributivo a la clase trabajadora del país. Así que vamos a ver cómo le va a Ángel Pantoja, el secretario de Hacienda. Tenemos a Susan Roy en el Departamento de la Familia, que también es un poco reciclada, ¿no? Del gobierno, viene de la dirección de AMSCA, que es la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción. También la veo un poco ambigua y con una visión que no está muy bien definida en este momento. Veo a todos los jefes de agencia en la misma página de la gobernadora en trabajar en pro de la población de adultos mayores. Eso está perfecto, porque nuestros censos indican que la mayor cantidad de puertorriqueños están en los adultos mayores, en los viejos, y que la cantidad de jóvenes cada vez es menor porque hay menos nacimiento. A nivel electoral es sabio, porque pues obviamente la gente mayor son las que va a votar por ti en las próximas elecciones, así que es sabio de parte de ella y de todo su equipo de trabajo el enfocar sus esfuerzos en esa población. Así que eso... pero tengan en cuenta de que hay otros sectores de la sociedad que también requieren trabajo. También tenemos el nombramiento de Edwin González para secretario de Obras Públicas y ahí, ojo, ahí puede haber problemas. Es otro reciclado de la administración porque él viene de dirigir la Autoridad de las Carreteras, que es donde están los hoyos y donde no le hemos metido mano a los hoyos en el país, donde no le hemos metido mano a la infraestructura vial. Él dice que está enfocado en ahora como secretario de Obras Públicas meterle mano. La realidad es que el director de carretera siempre ha sido como subalterno del secretario de Obras Públicas. Así que vamos a ver qué pasa ahora cuando tiene el poder y es un decision maker. Pero ha salido un informe de la Inspectora General de Puerto Rico, que es esta figura de reciente creación, que dice... ella es la que vigila la utilización de fondos públicos en la rama ejecutiva. Y dice la inspectora general que hay millones y millones de dólares en gastos cuestionados en la Autoridad de Carretera que este señor dirigía. Así que yo creo que ese es un tema que le puede provocar muchos problemas al señor Edwin González en su proceso de confirmación en el Senado de Puerto Rico. En fin, estos son algunos de los nombramientos. Está obviamente el de Josué Colón como zar de la energía. Yo creo que esa es la estrella ahora mismo y es el llamado a meterle mano a Luma, y habrá que ver si le mete mano y si la promesa se cumple de aquí a las próximas elecciones, porque si no le va a costar a la gobernadora. Así que este es el panorama del gabinete de la gobernadora Jennifer González. Volviendo a la pregunta inicial, ¿tiene brillo o no tiene brillo? Tiene brillo ella. Y yo creo que ha sido buena la decisión de montar un equipo de trabajo que sea más fácil que te responda a ti en la ejecución de política pública y que sea más fácil al final volarle la cabeza a alguno de ellos si no cumplen con tu programa de gobierno.